Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor esté en tu corazón, en tu vida. Es una alegría para mí poder llevar la palabra de Dios hasta tus oídos. Y oro al Espíritu Santo para que también baje a tu corazón y se convierta en vida. La palabra de Dios tome carne en ti. Esa obra sola la puede hacer el Espíritu Santo. Por eso, Santo Espíritu de Dios, te pido que nos ilumines, nos santifiques, nos des los dones necesarios para tener un encuentro fructífero que produzca frutos de vida eterna en cada uno de nosotros en este día. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, versículos 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es el tema de fondo que aborda el Evangelio? Es el tema de la resurrección. Resulta que los saduceos no creen en la resurrección. Ese es el tema de fondo. Aquellas personas que no creen en la resurrección, niegan la resurrección de los muertos. Eso es bien entendido, fácil de entender para nosotros. Y cualquiera de nosotros diría: esta gente sí es bien atrevida, cuestionando a Jesús. ¡Qué calamidad! No creen en la resurrección. Están muy mal, diría alguno. Porque yo sí creo en la resurrección, podrás decir tú. Yo sí creo en la resurrección de los muertos. Yo sí creo que el Señor resucitó y creo que hay vida eterna. ¿Qué tan real es esa fe que profesamos en la resurrección? En la actualidad se está dando un fenómeno religioso y es el fenómeno del indiferentismo religioso. El indiferentismo religioso es aquel que no niega a Dios, que no se declara ateo en contra de las cosas de la iglesia, en contra de Dios. De hecho, puede ser bautizado, puede ser una persona que si le preguntan en una entrevista, ¿usted cree en Dios? Y dice, sí, Dios existe. Pero esa persona vive de forma indiferente frente a las realidades divinas. A esa gente le da igual si va a misa, si no va a misa, si ora, si no ora, si el Papa dice, si no dice, si la palabra de Dios manda, no manda. Hacen caso omiso. Como cuando a usted y a mí nos tratan con indiferencia, como que no existiéramos. Es una vida donde la conciencia es lapsa,
donde la conciencia no se preocupa por nada, pero puedes estar en pecado, pero tal vez esto a Dios no le gusta. No, eso le es indiferente. Pues pienso que frente a este tema de la resurrección, a todos nos toca y podemos estar viviendo como vivían los saduceos, como si la resurrección no existiera. Pero no porque no lo creamos, no porque digamos yo no creo en la resurrección, pero en la práctica vivimos como si después de esta vida no hubiera resurrección y hubiese juicio final. Lo digo porque, ¿cómo así que un católico 20 años viviendo en pecado, 20 años que no ha comulgado? ¿Cómo es posible un católico que no celebró su Semana Santa? Un católico que guarda rencor en su corazón. Un católico que va a misa y comulga, pero decide 3, 5 días no hablarle a su esposo o al compañero de trabajo. Perdiendo de vista que esta noche puede llegar la muerte. Como aquel hombre que tuvo una gran cosecha y se consiguió unos graneros grandes, destruyó el que tenía y construyó unos grandes y dijo, ahora sí tengo cosecha suficiente, me tumbaré a descansar, ya no voy a trabajar más, ya voy a disfrutar de toda esta cosecha que tengo para el resto de mi vida. Y Dios le dice, necio, esta misma noche te pedirán cuentas. Cuando vivimos en el pecado, vivimos como el saduceo. Pensamos que no existe la vida eterna en la práctica, porque de pronto racionalmente decimos sí, existe la vida eterna, pero no es compatible decir yo creo en la vida eterna y hoy estoy en pecado. Mi pregunta para ti hoy es, y escúchame bien esto, si hoy Dios te llama al juicio final, si hoy se acaban tus días en esta tierra, ¿estás preparado? ¿Puedes darle la cara a Dios? ¿Te ganas el cielo? ¿Te mereces el cielo? Y sin ánimo de ser extremista, porque entonces pues nadie podría decir yo estoy preparado, porque siempre nos estamos preparando. Pero lo mínimo, soy una persona que está en gracia, se confesó por lo menos ahorita en Semana Santa, participa de su Eucaristía los domingos, aunque sea de forma digital porque su templo está cerrado, leo la palabra de Dios, oro en familia, intento todos los días hacer la voluntad de Dios. Habrá muchas fragilidades, todos tenemos defectos, a veces sale el mal temperamento, a veces de pronto escapa una mala palabra, un mal pensamiento, pero eso es parte de la lucha diaria. Pero delante de Dios, ¿tienes la mínima preparación? ¿O cuánto llevas viviendo como si no existiera el infierno, como si no existiera el cielo? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo como si hoy pudiera ser tu último día o no? ¿Cuánto tiempo llevas así en el pecado, viviendo como si la vida eterna no existiera? De pronto somos un saduceo, pero no lo sabíamos. De pronto pensamos, no, más que pensamos no, porque si pensamos decimos yo sí creo. Actuamos como un fariseo, como un saduceo. En la práctica, en la vida práctica, en mi forma de ver a los demás, de las mujeres ver a los hombres, de los hombres ver a las mujeres, en la forma del manejo de la vida cotidiana, de pronto actuamos igual o peor que un saduceo frente al tema de la resurrección. Quiero que hoy tomemos conciencia de que existe la resurrección, existe la vida eterna y para ella hemos de estar preparados todo el tiempo. Porque, como dice la palabra de Dios, necio, y si esta misma noche te piden cuentas, que no nos sorprenda la noche en nuestro enojo, dice la palabra. Es humano enojarse, es de humanos enojarse, pero no es de hijos de Dios que pase un día, 2 días sin yo reconciliarme. Desde hace mucho tiempo, por una gracia de Dios, a mí me cuesta mucho pasar de un día para otro. Si estoy en pecado, si caí en pecado, me costaría mucho no empezar a buscar de inmediato un sacerdote,
porque ya soy consciente de que en todo momento he de estar preparado. Y si fallé hoy, hoy tengo que no me sorprenda la noche sin haberme reconciliado con Dios o con la persona que ofendí. En esa sintonía quiero que vivamos hoy, como si de verdad, de veritas, diría el Chavo del 8, como si de veritas existiera la resurrección. Que todo lo que yo hoy haga, lo haga pensando de que según actúe, me salvo o pierdo la vida eterna. Queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes y les bendigo en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.